Jeffrey Preston Bezos nació en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero de 1964. Él es un empresario, ingeniero y fundador de Amazon. Jackie Gise, madre de Jeff, quedó embarazada a los 16 años, cuando apenas estaba en la preparatoria. El padre del bebé era su pareja, Ted Jorgensen, quien era 2 años mayor que ella. Tras la inesperada noticia del embarazo, los jóvenes se casaron, pero Ted no parecía estar consciente de la gran responsabilidad que eso representaba. Por lo que en lugar de asumir su rol de padre con seriedad, se dedicó a hacer acrobacias en un monociclo y a viajar por todo el país con un grupo de acróbatas para ganarse la vida. A pesar de que recibía un pago por sus presentaciones, no resultaba ser suficiente para mantener a su familia, especialmente porque no era un salario fijo, además de las constantes ausencias de Ted y la falta de dinero. Tenía también un grave problema con la bebida. Fue así como la relación de sus 2 jóvenes padres terminó fracturándose por completo, llevándolos a separarse después de 2 años de matrimonio. Tras 2 años de separación, Jackie, la mamá de Jeff, conoció a Miguel Ángel Bezos Pérez, quien cuando tenía 16 años había llegado como refugiado desde Cuba, a través de una operación llamada Peter Pan, la cual consistía en sacar a niños y adolescentes de la isla de Cuba para ofrecerles un futuro más prometedor en Estados Unidos. Tras el triunfo de la Revolución Cubana bajo el liderazgo de Fidel Castro, se organizó una operación con ayuda de la CIA, la Iglesia Católica de Miami y algunos exiliados, que facilitó visas para que los menores salieran solos de la isla. Más de 14,000 niños salieron sin acompañante en estas operaciones. Los Bezos, una familia de Santiago de Cuba, eligió al menor de sus hijos para darle esa oportunidad. Aquella madrugada lo acompañaron a la entrada del aeropuerto y lo dejaron ir. Aterricé en Miami solo, recuerda Mike Bezos. Pasó varios meses en un campamento de refugiados y estudió gracias a subsidios gubernamentales, por lo que se convirtió en un defensor de la escuela pública. Mike Bezos estudiaba en la Universidad de Albuquerque con subsidios del gobierno y en las noches trabajaba en un banco en donde conoció a Jackie, y ahí fue donde se enamoraron. Pronto la pareja y el pequeño Jeff se fueron a vivir juntos. Tras contraer matrimonio, Mike Bezos estaba dispuesto a adoptar y a criar al pequeño Jeff como su propio hijo junto a Jackie. Al enterarse de esto, Ted Jorgensen, el padre biológico de Jeff, no se opuso a la idea y aceptó dar en adopción al pequeño niño, renunciando así a su custodia. De esta forma, fue como desde los 4 años de edad, Jeff adoptó el apellido Bezos de forma oficial. Sin embargo, durante toda su infancia, Jeff no recordaba nada de su pasado, por lo que creció creyendo que ese hombre que venía de Cuba era su verdadero padre. Pero, como todos los secretos suelen salir a la luz en algún momento, este no fue la excepción. Fue así como a los 10 años de edad, Jeff se enteró que su padre biológico era otra persona. Esto de acuerdo a lo narrado por el escritor Brad Stone en el libro biográfico del fundador de Amazon, llamado Jeff Bezos and the Age of Amazon. En esta biografía también se relata que tras ceder su paternidad, Ted
desapareció completamente de la vida de Jeff, ni siquiera cuando alcanzó la fama por abrir una de las empresas de venta en línea más poderosas de la actualidad. Ted logró descubrir qué había sido de ese pequeño niño que dejó muchos años atrás, hasta que el escritor Brad Stone dio con su paradero para investigar más acerca de la vida de Jeff y así completar su biografía. Fue en el año 2015 cuando el escritor entró a una modesta casa en Arizona. Dicha casa era la de Ted, el padre biológico de Jeff, quien en ese entonces tenía 69 años, y en donde vivía además con su esposa y con 4 hijos que tuvo con ella. En esa misma casa, Ted tenía una pequeña tienda y taller de bicicletas, en donde laboraba para ganarse la vida. Al llegar, Stone le pidió a Ted una entrevista, quien aceptó, pero sin tener muy claro cuál era el motivo. Su hijo Jeff Bezos es uno de los hombres más exitosos del planeta, le dijo Stone a aquel hombre bastante confundido, por lo que el escritor le aclaró que se trataba del hijo que había tenido con Jackie en su juventud. Tras esto, le mostró en su celular fotos del fundador de Amazon, y fue así como por primera vez en 45 años vio a su hijo nuevamente. Sus ojos se llenaron de emoción e incredulidad, relató Stone en una entrevista para la televisión. Jeff era muy inteligente desde pequeño. De hecho, entró a un programa de niños superdotados a muy corta edad y creaba inventos robóticos y ecuaciones matemáticas para resolver situaciones cotidianas, deslumbrando así a todos. En la actualidad, Jeff Bezos es un magnate empresarial, creador de Amazon y accionista mayoritario de la compañía espacial Blue Origin y de The Washington Post, poseedor de una fortuna aproximada de $250,000 millones. Tras enterarse de la fama y fortuna de su hijo, Ted Jorgensen lo contactó escribiéndole una carta en la que le pedía perdón por haberlo abandonado. Fue un gran error, pero al mismo tiempo pensaba que era lo mejor, dijo Ted para Inside Edition, quien en ese entonces estaba luchando contra un efisema y pedía ver a su hijo por última vez antes de morir. Quisiera verlo, estrechar su mano y decirle que realmente hizo un buen trabajo con su vida, mencionó. Bezos le respondió la carta meses después. Le dijo que no le guardaba rencor y que le deseaba lo mejor. Según describe el medio La Bible, cuando Stone le explicó que su hijo era el fundador de Amazon, Ted respondió que no sabía quién era Jeff Bezos. No sabía si estaba vivo o muerto, dijo. Él no tenía computadora, no usaba internet y había olvidado el apellido que su hijo adoptó legalmente. Posteriormente recordó la última vez que vio a su hijo y mencionó: «Me gustaría poder decirle que le cambié los pañales y darle la mano para felicitarlo por todo lo que ha logrado». Jeff Bezos nunca accedió a un reencuentro y Ted Jorgensen murió en marzo de 2015, con 70 años de edad, sin haber vuelto a ver ni a hablar con su hijo. «Mi papá es mi papá verdadero, no mi papá biológico. Su nombre es Mike, es un inmigrante cubano», dijo Jeff Bezos en un evento emotivo hace varios años, donde contó la historia de su padre adoptivo y le agradeció por su amor y dedicación. En 2018, 3 años después de que su padre biológico muriera, sin poder verlo de nuevo, Jeff Bezos rindió un homenaje a su padre adoptivo, Mike Bezos.
publicó en redes sociales un video contando su vivencia como migrante e hizo colocar su nombre en el Museo de Historia de Estados Unidos, el cual fue reinaugurado con un evento musical producido por Emilio Estefan. Bezos pagó $2 millones para aquella actividad y para que el nombre de su padre quedara grabado en una de las 50 estrellas de la libertad, ubicadas a la entrada de la estatua, donde se localiza el museo. Yo no sería nadie sin mi padre cubano, dijo Jeff Bezos. La diseñadora de moda, autora y personalidad de televisión estadounidense Nicole Richie es hija del famoso cantautor Lionel Richie, quien es reconocido por éxitos como All Night Long y We Are the World. A diferencia de sus hermanos Sophia y Miles Richie, Nicole es adoptada, pero la forma en que su camino se cruzó con la del reconocido artista es bastante compleja, pues no se dio en un centro de adopción de forma convencional. Todo comenzó en un concierto de Prince en 1987 en Los Ángeles, California. Fue ahí donde Lionel Richie vio por primera vez a Nicole Camille Escobedo, quien era una pequeña niña de 2 años, tocando la pandereta en el escenario junto a la gran estrella Prince. Lionel quedó cautivado por esa pequeñita. Más tarde se enteró que era la hija de Peter Michael Escobedo, percusionista, y de Karen Moss, quien trabajaba para la hermana de Peter, la cantante Sheila Escobedo. Durante ese primer encuentro, Lionel se acercó a jugar brevemente con Nicole, para después regresar a su vida sin pensar en ese momento nuevamente. Pero unas semanas después, sin planearlo y por azares del destino, Lionel volvió a ver a Nicole. Fue ahí donde se enteró de la difícil situación en la que se encontraba, debido a la vida que llevaban sus padres, sin una rutina estable por las giras, con sustancias tóxicas y las constantes discusiones entre sus padres. Ante esto, Lionel y su esposa Brenda Harvey estaban preocupados. Creían que una niña pequeña de 2 años necesitaba un hogar estable, y de alguna u otra forma Lionel y su esposa sugirieron a sus padres que la dejaran con ellos, bajo su cuidado como tutores legales. Después de algunos años, Lionel reflexionó sobre aquella época en una entrevista. Me llevó casi 1 año enamorarme, y ella era un poco remilgada. Y claro, para entonces yo ya era papá. Así que le dije, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vas a hacer que todos deseen haberte adoptado. Vas a hacer que todos en tu familia deseen haber tenido la oportunidad de recuperarte. Y fue entonces cuando dije, vamos a adoptarla. Fue así como la adopción fue formalizada ante un juez cuando Nicole tenía 9 años. De acuerdo a lo comentado por Lionel Richie en un programa, para Nicole resultó difícil tener confianza en su nueva familia, pues venía de un mundo con tan poca estabilidad. Él tiene muy presente un momento en el que le dijo, nunca jamás te voy a dejar. Sin embargo, a pesar de lo que escuchaba, su rostro se mostraba desconfiado, por lo que Lionel insistió y le dijo, no, escucha, nunca te voy a dejar. Nicole, quien también se encontraba en ese programa, menciona recordar muy bien ese momento y cómo es que él siempre intentaba que ella fuera consciente de lo que él le decía, especialmente porque solía salir de gira durante semanas o meses, pero él quería que supiera que a pesar de esos momentos de ausencia,
él siempre iba a regresar a ella. Sheila Escobedo, hermana del padre biológico de Nicole, quien es cantante, baterista y percusionista estadounidense, en 2014 menciona en su libro The Book of My Own Drum cómo se sentía Karen, la madre biológica de Nicole, quien menciona como madre soltera trabajadora estaba sumamente agradecida, pero al mismo tiempo tenía dudas, pues si Nikki se quedaba con Lionel, tal vez ella lograría ganar lo suficiente para mejorar su futuro, sin complicar la vida de su hija. De todas formas, cuando la adopción se hizo oficial y Nicole Escobedo se convirtió en Nicole Richie, sintieron finalmente que todos la habían perdido de su vida. En ese momento, Lionel se encontraba en una de sus etapas más exitosas de su carrera. Componía, cantaba, hacía giras por todas partes, que aunque era gratificante, no dejaba de ser muy pesado. Fue entonces que encontró en Nicole a alguien que realmente lo enamoraba y que nunca lo abandonaría, cambiando su vida en muchas formas y ablandando su corazón. Actualmente, Lionel y Brenda Harvey, madre adoptiva de Nicole, están divorciados desde 1993, cuando ella tenía 12 años. A pesar del complicado proceso de separación de sus padres, Nicole sigue teniendo hasta en la actualidad una relación muy cercana con su padre, quien menciona suelen hablar por teléfono y disfrutar de las ingeniosas bromas que Nicole suele hacer durante sus llamadas. Lionel y Brenda estuvieron para ella en otro de sus momentos más difíciles durante su juventud. Tras su fama como socialité y por su reality show con Paris Hilton, The Simple Life, la fama giró en torno a ella de forma abrumadora, además de su compleja historia de vida, por lo que tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación. En ese momento, Lionel canceló su gira y a pesar de que él y su exesposa ya no se llevaban muy bien, decidieron unirse para apoyarla e ingresar a rehabilitación con ella. Gracias a ese amor incondicional, Nicole Richie ha sabido enfrentar los retos de su vida. Hoy tiene su propia familia. Se casó con Joel Madden, vocalista de Cut Charlotte, en 2010, con quien tuvo 2 hijos. Tiene también una relación cercana con sus medios hermanos, quienes son fruto del segundo matrimonio de su famoso padre. De sus padres biológicos no se conocen muchos detalles de su vida personal, especialmente de Karen, mientras que Peter Michael sigue con su carrera como percusionista y director musical, quien ha trabajado para programas de televisión como el Wayne Brady Show y Martin Short Show, e intérpretes como Stevie Nicks o Justin Timberlake como director musical. Ha estado de gira con artistas como Mariah Carey, Lionel Richie y Tina Turner. Y llegó a grabar con artistas como Barbra Streisand. Se dice que él y Karen ya no se encuentran juntos en una relación. Se desconoce desde cuándo se separaron. A pesar de tener siempre presente quiénes eran sus padres biológicos, fue hasta el año 2007, cuando Nicole se embarazó por primera vez, que decidió buscarlos, pues quería dejar atrás cualquier rastro de enojo o rencor hacia ellos. Sin embargo, su relación con Peter no es tan cercana como con Karen. Aún así, parece ser que cualquier resentimiento que Nicole tuvo alguna vez hacia ellos se ha disipado, lo que la ayudó a sanar y le permitió tener una relación sana ahora con sus propios hijos. Dave Thomas, fundador de la cadena de hamburguesas Wendy's, además de convertirse en un gran empresario, se convirtió en un destacado defensor de la adopción,
pues él mismo fue adoptado con tan solo 6 meses de edad. Dave nació el 2 de julio de 1932 en Atlantic City, Nueva Jersey. El nombre de su padre biológico era Sam y el de su madre biológica, Molly. Fue adoptado a los 6 meses de edad por Rex y Auleva Thomas. Para su desgracia, el pequeño Dave sufrió la pérdida de su madre adoptiva, Auleva, a los 5 años de edad. Después de esto, su padre viajó por distintos estados del país en busca de trabajo. Fue así como Dave Thomas pasó gran parte de su infancia cerca de Kalamazoo, Michigan, junto a su abuela, Minnie Sinclair, a quien Dave le atribuye haberle enseñado la importancia del servicio, del buen trato y del respeto a los demás, lecciones que lo ayudaron en su futura vida empresarial. Fue Minnie quien le enseñó a Dave que el trabajo duro es bueno para el alma y evita que te compadezcas de ti mismo por falta de tiempo. Su padre, Rex, no era un padre de familia común, pues solían comer juntos en restaurantes, especialmente en aquellos en donde hacían buenas hamburguesas. Para Dave, salir a comer era un evento especial, porque era el único momento en que sentía que tenía a su padre para él solo. Y a Dave le encantaba ver a las familias sentadas juntas, compartiendo una comida. Fue así como salir a comer se convirtió en una pasión para Dave, por lo que decidió que algún día tendría su propio restaurante. Mudarse de ciudad en ciudad dejó a Dave sin raíces, por lo que buscó refugio en el trabajo, con la esperanza de que un empleo le brindara respeto y el dinero que necesitaba para disfrutar más de la vida. Dave agradecía la oportunidad de recibir amor, apoyo y estabilidad de su familia adoptiva, por lo que durante gran parte de su vida viajó por Norteamérica para marcar la diferencia y brindar esperanza a miles de niños en hogares de acogida. En 1990, Dave aceptó la invitación del presidente George Bush para ser portavoz de la iniciativa de la Casa Blanca sobre adopción, llamada Adopciones Funcionan para Todos. Con su experiencia como un niño adoptado y su prestigio en el mundo empresarial, Dave aceptó el reto de concientizar sobre la causa. También quería reducir los trámites burocráticos y los costos que desalentaban a muchas familias a adoptar. Motivado por su participación en la iniciativa de la Casa Blanca, Dave estaba dispuesto a hacer más por los niños, que como él buscaban una familia. Así que en 1992 estableció la Fundación Dave Thomas para la Adopción. Esta fundación es una organización benéfica pública, nacional sin fines de lucro, dedicada exclusivamente a encontrar hogares permanentes para los más de 150,000 niños que esperan en los sistemas de acogida de Estados Unidos. La fundación implementa programas de servicios nacionales basados en la evidencia y orientados a los resultados, con campañas de concientización sobre la adopción en hogares de acogida y con subvenciones innovadoras. A través del programa Wendy's Wonderful Kids, la fundación proporciona financiamiento y establece asociaciones de coinversión innovadoras, centrando sus acciones en el bienestar del niño. Se ha demostrado que este modelo es hasta 3 veces más eficaz para encontrar hogares adoptivos permanentes para los niños que han permanecido en hogares de acogida durante más tiempo. Si podemos lograr que un niño sea adoptado por una familia amorosa, todo nuestro trabajo valdrá la pena, diría Dave. En 1997, Dave
testificó ante el Congreso sobre la necesidad de créditos fiscales para la adopción, a fin de que ésta fuera más accesible. En 1996, el presidente Clinton promulgó una ley de créditos fiscales que otorgaba a los padres adoptivos un crédito fiscal de $5,000 al adoptar. Durante la firma pública, el presidente agradeció personalmente al fundador de Wendy's, Dave, y reconoció su impacto en la adopción en todo el país. 3 años después, Dave y su fundación se asociaron con el Servicio Postal de Estados Unidos para crear y promover la estampilla de adopción. Se presentó en octubre de 1999 en el Rockefeller Center de Nueva York y estuvo disponible en mayo del año 2000. La colorida estampilla de 33 centavos tiene 4 temas: adoptar un niño, moldear una vida, construir un hogar, crear un mundo. Durante más de 25 años, la fundación de Dave ha seguido sirviendo a niños en acogida temporal, con la intención de aumentar drásticamente el número de adopciones de aquellos niños que esperan ser adoptados. Gracias a su fundación, más de 10,000 niños han encontrado familias permanentes. En su autobiografía, El camino de Dave, el fundador de Wendy's compartió sus experiencias y perspectivas para alcanzar sus sueños. En sus propias palabras menciona: también les habla a las personas sobre mis errores y lo que deben evitar. Es importante aprender de los propios errores y espero que la gente pueda aprender de los míos. Dave también publicó un libro sobre el éxito titulado Bien hecho y el libro de negocios Franquicias para Dummies. Las ganancias de todos estos libros se destinaron a su fundación. Posteriormente se convirtió también en un defensor de la educación y fundó el Centro de Educación Dave Thomas en Coconut Creek, Florida, el cual ofrece clases de General Education Development, el cual es un conjunto de 4 exámenes que certifican conocimientos equivalentes a la secundaria, el grado de High School en Estados Unidos y Canadá, permitiendo acceder a estudios superiores o mejores empleos para adultos jóvenes. El mismo Dave Thomas, preocupado por ser un mal ejemplo para los jóvenes, decidió obtener su certificado de secundaria, 45 años después de haber abandonado la escuela. Pues aunque después de abandonar la secundaria logró alcanzar el éxito, le preocupaba ser un mal ejemplo para todos los jóvenes y que muchos llegaran a abandonar sus estudios. El empresario estuvo casado durante 47 años con Lorraine Thomas, con quien formó una familia junto a sus 4 hijas, Melinda, Pam, Lori, Molly y su hijo Kenny, en Upper Arlington. Thomas había estado afectado por un tumor neuroendocrino carcinoide durante una década, antes de que hiciera metástasis en su hígado. Tras este padecimiento falleció el 8 de enero del 2002 en su propia casa de Fort Lauderdale, Florida, con 69 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Union en Columbus, Ohio. En el momento de su muerte había más de 6,000 restaurantes Wendy's operando en América del Norte. Dave es un claro ejemplo de perseverancia para alcanzar tus metas, pues como él mismo llegó a expresar, es fácil rendirse cuando las cosas no salen como uno quiere. Nada bueno se consigue sin esfuerzo. Hay que estar dispuesto a invertir tiempo y energía para alcanzar las metas. Otro de los famosos adoptados del que hablaremos hoy es probablemente uno de los más amados y conocidos artistas de la industria musical,
y se trata nada más que de John Lennon, fundador de The Beatles. Aunque debemos admitir que este gran músico tampoco fue adoptado formalmente como otros de los artistas mencionados, su compleja historia de vida lo llevó a vivir lejos de sus padres, ya que en realidad fue criado por su tía Mimi y su tío George, tras la separación de sus padres. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool durante la Segunda Guerra Mundial. Es hijo de Julia y Alfred Lennon. Este último fue un marino mercante de ascendencia irlandesa que estaba ausente durante el nacimiento de su hijo, debido a su deber como soldado y marino en plena guerra. Su padre se hallaba a menudo lejos de casa, pero regularmente enviaba cheques de pago. Sin embargo, los cheques dejaron de llegar cuando fue arrestado en febrero de 1944 por deserción. Para ese momento, Julia empezó a salir con John Dickens, quien se mudó a su casa, aunque ella seguía legalmente casada con Alfred. Sin embargo, meses después de su arresto, Alfred decidió regresar a su hogar, donde se encontró a su esposa embarazada de otro hombre. Luego de este suceso doloroso en la vida de John Lennon, y tras las denuncias de su tía Mimi sobre la situación familiar que vivía ante los servicios sociales de Liverpool, la hermana de su madre logró que le dieran la custodia de su sobrino John, de tan solo 6 años de edad, pues argumentaba que él necesitaba un hogar más estable para crecer. En julio de 1946, Alfred regresó a visitar a John y lo llevó de vacaciones a Blackpool, Inglaterra. Sin embargo, planeaba en secreto emigrar con él a Nueva Zelanda. Cuando Julia se enteró de esto, lo siguió a Blackpool con Dickens, su nueva pareja. Fue en ese momento donde ambos padres, después de una acalorada discusión, pusieron a John entre la espada y la pared, obligándolo a elegir entre sus padres. El pequeño Lennon eligió a su padre 2 veces, pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y la siguió. Después de esto, Lennon vivió nuevamente con su madre durante algunas semanas, pero Julia devolvió a su hijo con su hermana Mimi, por lo que continuó viviendo allí durante su infancia y adolescencia. Tiempo después, John se culpó a sí mismo por haber sido devuelto con su tía, diciendo: "Mi madre no pudo soportarlo". A pesar de esto, John recibía ocasionalmente visitas de su madre, hasta su adolescencia, donde ahora era John quien iba a visitarla a su casa, en donde vivía con su nueva pareja y sus 2 hijas. Fue Julia quien le compró su primer guitarra y le enseñó a tocar el banjo y los acordes del ukelele. En la biografía de John, Cynthia Powell, primera esposa de Lennon, comentó que John y Julia compartían la pasión por la música y que disfrutaban escuchando a Elvis Presley juntos mientras bailaban en la cocina. Por desgracia, el 15 de julio de 1958, Julia fue atropellada por un coche conducido por un policía fuera de servicio, cerca de la casa de su hermana Mimi. En la década de 1960, cuando John Lennon ya había alcanzado el éxito con The Beatles, Alfred Lennon trabajaba como ayudante de cocina en un hotel de Inglaterra, cuando alguien le mostró un recorte de periódico de John y le preguntó si los dos eran parientes. Fue así como decidió ir a buscar a John y se presentó con un periodista en la famosa oficina de North End Music Store, donde el manager de los Beatles, Brian Epstein,
se quedó atónito cuando Alfred se anunció como el padre de John. Epstein llamó a John, quien llegó enseguida, pero se negó a estrecharle la mano, simplemente preguntándole qué quería. Bob Spitz describe en la biografía que escribió sobre John que tras la reacción de John ante la inesperada visita de su padre, Alfred le contestó: «No puedes darle la espalda a tu familia, sin importar lo que hayan hecho». Unas semanas después, Alfred se presentó esta vez en casa de John, donde la esposa del cantante, Cynthia, lo dejó entrar. Sin embargo, Alfred se marchó tras esperar unas horas a John, quien nunca llegó. Cynthia animó a John a acercarse a su padre, y unos meses después, John cedió, y le admitió a Cynthia: «Es un poco loco, como yo». Antes de morir el 1 de abril de 1976, Alfred escribió un manuscrito en donde detallaba su vida y que dejó para John. En él le contó su versión de los hechos, lo que le permitió a John comprenderlo mejor. Antes de que Alfred muriera, Pauline, su entonces esposa, llamó a John. Fue así como ambos se reconciliaron mientras Alfred estaba en su lecho de muerte. Sin duda, John Lennon tuvo una vida muy difícil de inicio a fin. La adopción es un tema que sigue dando mucho de qué hablar en la actualidad, debido a muchas creencias erróneas y por falta de información. Pero muchas veces no solo se llega a cambiar la vida de esos pequeños niños sin un hogar, sino también de la de aquellos padres que deciden darle un hogar amoroso e incondicional, creando grandes historias de vida. Espero que te haya gustado esta segunda parte de famosos que fueron adoptados. No te vayas sin dejarme tu like y asegurarte de ya estar suscrito a mi canal. Yo soy Krikstar y nos vemos en el siguiente video.